Recuerdo que en ese momento estaba cubriendo las inundaciones de la ciudad de Florida cuando recibí una llamada de una amiga que vivía en ese lugar, cerca del lugar, que sus niños habían encontrado algo extraño. Estábamos haciendo un trabajo para geología, estábamos trabajando para el proyecto de la cuenca del Santa Lucía, la parte este, y éramos dos geólogos, con otro compañero, Jorge da Silva, y yo, y el chofer que nos acompañaba. Y bueno, estábamos haciendo la descripción de todas esas rocas. Y cuando estábamos haciendo el estudio de las rocas, observando, anotando, me llamó la atención que vi como parecía una roca dura metida dentro de las rocas sedimentarias. Y ahí fui a ver qué era, y desgraciadamente le rompí un pedacito para ver realmente qué era. Y nos dimos cuenta que era un pedacito de hueso, y bueno, y ahí comenzamos a estudiar el lugar y a ver si podíamos sacar ese pedacito de hueso. Recuerdo que llamé a mi compañero cuando encontré el fósil, porque ya me había dado cuenta que era un pedazo de hueso. Entonces, con las herramientas que teníamos, que eran herramientas en realidad de geólogo, que es una piqueta especial para que los geólogos usamos para las rocas sedimentarias, y empezamos despacito a sacarle el material que había alrededor del fósil, o sea, lo que estaba en la barranca, que era una arenisca, una arena, y despacito empezamos a sacar, pero vimos que eso no podíamos descubrirlo bien al fósil, y había que estar mucho tiempo tratando de sacarle el material. Así que, en definitiva, mi compañero, que tiene una gran paciencia, comenzó a descubrir ese resto fósil que habíamos encontrado, y yo me fui a hacer mis tareas de geóloga, que tenía que describir las barrancas de la zona, y él quedó sacando ese fósil. Bueno, Jorge en realidad, pobre, él tenía que descubrir el fósil sin instrumentos, porque apenas teníamos un martillo y creo que teníamos una cortapluma. Y Jorge tenía que sacar una roca que, si bien no era muy dura, había que hacerlo con mucho cuidado porque se podía destruir el fósil. Y la roca que Jorge tenía que ir sacando tiene 30 millones de años, que pertenece a la formación Fray Bentos. Entonces ya sabíamos nosotros que lo que habíamos descubierto era un fósil de 30 millones de años. Estábamos trabajando con fotos aéreas, no teníamos GPS como ahora, así que entonces marcamos el lugar en la foto aérea, y luego hacemos un dibujo de la barranca donde se encontró el fósil, se observa los diferentes tipos de roca, y los diferentes tipos de estructura. Entonces todo eso se registra en una libretita que se conoce como libreta de campo del geólogo, y entonces queda registrado. Estuve como 2 horas y media recorriendo las barrancas del río aguas arriba, y Jorge quedó tratando de sacar el fósil que habíamos descubierto. Cuando terminé de hacer todo ese trabajo de la geología de las barrancas, volví donde estaba Jorge y le preguntó: ¿y Jorge? Y él me dice: dice, es una porquería, es un pedazo de paleta. Y claro, cuando me dijo así, yo dije: ay, qué lástima, porque un pedazo de paleta, lo único que podíamos saber era que tenía 30 millones de años, pero de qué tipo de animal era imposible saberlo. Diferente si uno encuentra mandíbulas, cráneos, dientes, que ahí es mucho más fácil
descubrí un poco la edad del fósil, pero no solo la edad, sino todas las características del animal, o gran parte de las características del animal. Y bueno, cuando me acerco, Jorge había descubierto la mandíbula. Me había mentido y realmente tenía descubierta, la mandíbula estaba, digamos, como volcada, y se veía toda la dentición perfecta y de una parte de la mandíbula. Y bueno, y para mí fue una alegría grandísima porque sabía que eso permitía determinar el tipo de fósil. Así que estábamos muy contentos y yo especialmente cuando vi esa mandíbula. Ya nosotros, sin saber, sin ser paleontólogos, sin saber, teníamos ya la idea de que era un herbívoro por la dentición. El tamaño de la mandíbula también nos da una idea del tamaño del animal. En este caso era una mandíbula capaz que un poquito más chico que una vaca o por ahí, diferente, ¿no? Así que ya teníamos idea que el animal no era muy chiquito, tampoco era gigantesco. Y la edad del fósil, la edad de este animal que estábamos descubriendo, lo conocíamos porque nosotros sabíamos que esa roca tenía 30 millones de años. Y al estar el fósil metido dentro de la roca ya tenés un dato. Me acuerdo que se hizo ya tarde, ya el sol se estaba por poner y nosotros seguíamos con el fósil en parte metido dentro de la roca y no nos daba para sacarlo. Y además, si queríamos sacarlo rápido, lo más seguro que lo íbamos a romper porque el fósil estaba muy frágil. Entonces Jorge, que es experto en trabajos de yeso, se le ocurrió que el chofer que estaba con nosotros fuera hasta Canelones, que era el lugar más cercano, pero que estaba a varios kilómetros, estaba lejos, que trajera yeso y alambre, para así poderlo proteger, armarle toda una estructura de protección al fósil. Entonces el chofer hace el mandado y nosotros nos quedamos cuidando, de alguna manera cuidando nuestro hallazgo, que era muy valioso en ese momento. Bueno, mi compañero esperó el material y como trabajaba muy bien en yeso, trabaja muy bien en yeso, es experto en hacer cosas de yeso, especialmente fósiles y eso. Le hizo un recubrimiento al fósil, alrededor, claro, con yeso y alambre. Pero ¿qué pasaba? El yeso tenía que endurecerse, estaba blando, entonces no había posibilidad de extraer el fósil con toda esa armazón porque estaba blando. Así que nosotros, con gran pesar y con mucho temor, tuvimos que dejar todo eso armado. Y claro, el que veía ese yeso con el alambre metido en la barranca, de lejos parecía realmente una torta de cumpleaños con merengue. Entonces teníamos miedo que alguien se acercara, intentara romperlo o hacerle algún daño. Recuerdo que hace unos años atrás, cuando iba con mis niños por esos lados, a Mateo se le fue la pelota. La fue a buscar y cuando vino me dijo que había encontrado algo raro y blanco en el suelo. Fuimos hasta allí y era verdad. En la noche, escuchando el informativo, nos enteramos que eso blanco era yeso, que en realidad era que habían sacado un fósil de hace muchos años atrás. Nos encontramos en las barrancas del río Santa Lucía, al este de la capital de Canelones. Aquí el lugar se llama Paso Cuello. Unos geólogos estuvieron trabajando en el lugar y encontraron un fósil. Vení, acércate, vení a verlo. Aparentemente es una nueva especie, pero ellos van a seguir investigando qué es lo que pasó aquí. En cuanto me enteré del hallazgo, inmediatamente llamé a mi amiga, la dueña del Museo de Canelones, porque imagínate, con ese hallazgo me iba a hacer famoso. Ni bien terminé de hablar con mi amiga, le pedí que me acompañara y al estado un policía para que me escoltara. Fui rápidamente al lugar
para observar de qué se trataba el descubrimiento que Antonia me había mencionado. Al llegar tuve que hablar con la encargada del hallazgo y solicitarle el fósil que habían descubierto para que el Estado se hiciera cargo del mismo y luego ponerlo en exposición en el Museo de Canelones. Hablamos un buen rato, pero no pudimos llegar a un acuerdo, ya que el fósil todavía no había sido extraído de la roca. Bueno, en realidad esta gente, ¿cómo les puedo decir? Era tan ignorante, no sabía ni qué se tenía que hacer con el fósil. Realmente, para decir la verdad, eran unos brutos y se querían quedar con el fósil sin saber lo que era. Bueno, ahí primó nuestro conocimiento científico y nos pusimos firmes que había que seguir las etapas que correspondían. Al otro día regresamos temprano para tratar de que fuéramos los primeros en descubrir nuevamente el lugar y que nadie se acercara, intentamos ver a ver si lo podíamos sacar, pero tuvimos que esperar porque el yeso estaba todavía un poco blando. Que recién a mediodía pudimos lograr extraer el fósil con parte de la roca y toda el armazón de yeso que se había realizado. Llamamos a los paleontólogos de Facultad de Ciencias, a los paleontólogos en vertebrados. Y entonces coordinamos con ellos y les llevamos el fósil a facultad. Para que ellos hicieran el estudio como les dije. Ellos estuvieron más o menos 2 años para determinar el fósil. Bueno, terminaron haciendo una publicación en la cual aparece en realidad una nueva especie. Descubrieron una nueva especie. El género se encuentra en la Patagonia Argentina. Pero la especie es exclusiva de esta zona, por lo menos con ese hallazgo. Y el nombre que le dieron fue Escherichia robusta. Todo eso está en una pequeña revistita que fue editada por Facultad de Ciencias. A pesar de todas las idas y venidas que tuvimos y de reencontrarme con la encargada de la investigación al ir a su casa para solicitar nuevamente el hallazgo, nos dimos cuenta de una cosa. Entraron a robar y pueden creer una cosa, rompieron el fósil.